tengo tu respuesta. ¿Qué tal, amigos? Soy Pedro Carriles y estás viendo Tengo tu respuesta, un espacio para crecer, pero para crecer no a partir de una mente abierta, sino más bien a partir de una Biblia abierta. Y como siempre hago, agradezco muchísimo a todos los que nos han enviado sus dudas respecto a diversos temas y nos han confiado sus preguntas. Y tú, si no lo has hecho, por favor, ponte en contacto con nosotros a través del número y correo que aparece en pantalla en este momento y haznos llegar tu pregunta, que para nosotros es importante, y nos esforzaremos para dar la mejor respuesta. Bueno, hoy la pregunta que nos traen es una pregunta muy interesante, que diría yo, no solo tiene un carácter espiritual, sino también tiene un trasfondo filosófico, un trasfondo teológico. Y dice así: Pastor Pedro Carriles, un gustazo saludarte por este medio. Este sábado pasado, mientras estudiábamos el conflicto de los siglos, el expositor del estudio citó la página 342 del capítulo 17. Y decía: el gran principio que defendieron tan notablemente Robinson y Rogelio Williams, de que la verdad es progresiva, y sigue la cita, dice él: creo que la declaración de la verdad progresiva es un oxímoron. No verdad, o sea, la verdad no es progresiva, o es verdad o es mentira. Lo que es progresivo es el conocimiento que me lleva a la verdad. Si la verdad es progresiva, tendríamos entonces que admitir que la verdad antigua, con el paso del tiempo, deja de ser verdad. Así que la verdad absoluta no es progresiva. Fue verdad mucho tiempo atrás y seguirá siendo verdad siempre. ¿Tú qué opinas, apreciable amigo? Bueno, gracias primeramente por tu pregunta. Muchas gracias. Es una pregunta muy acertada y muy bien desarrollada. Pero creo que tu pregunta es más bien sobre cuál es mi opinión respecto a la declaración White y respecto a tu opinión o tu posición en cuanto a esto. O al menos eso es lo que interpreto, ¿no? Primero tengo que decirte, amigo, que noto en el desarrollo de tu pregunta que tienes una posición sobre la verdad muy interesante. Me recuerda a una concepción platónica respecto a eso. Y no está mal, simplemente es una posición, Pero dices que la verdad no es progresiva. Dices que la verdad no es progresiva, dices que la verdad es absoluta, y para serte totalmente sincero, esa posición de la verdad que tienes puede ser cuestionable desde otros puntos de vista filosóficos, sobre todo. No digo que estés mal, solo digo que puede ser cuestionable. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque tienes que tener en cuenta que evidentemente la definición de verdad puede variar según su contexto o según el contexto en el que se utilice el término de verdad. Y lo otro que debes tener en cuenta es que no existe un solo concepto de verdad. Protágoras defendía la posición de que la verdad, de que los humanos crean la verdad. Sin embargo, Platón entendía que los seres humanos descubren la verdad. Por eso te decía que tienes un vínculo platónico, de modo que el concepto de verdad es muy variable, filosóficamente hablando. Y mira, para que tengas una idea, para hablar de verdad, se utilizan al menos 4 categorías de la verdad. Está la verdad objetiva, la verdad subjetiva, la verdad normativa y la verdad positiva. Yo, en lo personal, le sugiero que estudie estas categorías de la verdad porque son muy interesantes y le va a ayudar muchísimo a entender más este fenómeno de la verdad. Ahora, teniendo en cuenta esto, podemos llegar fácilmente a la conclusión de que hay verdades dentro de su categoría, lógicamente, que requieren de un proceso constructivo y otras que requieren de un proceso de comprensión. Ahora, teniendo este principio en cuenta, podemos entender que cada generación construye verdades limitadas, lógicamente, por la cultura, limitadas por la historia en la que se desenvuelve, y al mismo tiempo participa también en la comprensión progresiva de una verdad determinada. Esto que estoy hablando no es una cosa herética ni nada por el estilo. Esto es ciencia. Y es parte de lo que se puede encontrar cualquier estudiante de teología cumpliendo un seminario teológico su currículum de filosofía. Pero bueno,
No pretendo dar una clase ahora de filosofía ni nada por el estilo, pero sí creo necesario hacer estas aclaraciones antes de entonces antes de adentrarnos al tema teológicamente hablando a partir de la Biblia. Ahora, ¿qué cosa es la verdad desde una perspectiva netamente cristiana, desde una posición cristiana? Amigo, la verdad es mucho más que un concepto filosófico, es profundamente teológica. Es profundamente teológica porque está íntimamente ligada a la naturaleza de Dios y a su autorrevelación. O sea, el Yahvé, el Jehová de los ejércitos, es tanto el Dios verdadero como el Dios de la verdad. Dice Jeremías 10:10 que Jehová es el Dios verdadero, lo mismo que dice Juan 17:3, dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y también en Salmo 31:5 dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, oh Dios de verdad. Y ahí tenemos este texto muy conocido, que no lo voy a dejar de decir, donde dice que Dios no es hombre para que mienta, en Números 29. Esto en el caso de Dios. Ahora, en el caso de Jesús pasa igual. Jesús es el Hijo unigénito del Padre y por lo tanto está lleno de gracia y lleno de verdad, como dice Juan capítulo 1. De hecho, él en Juan 14 él mismo dice que Él es la verdad y la vida. Él es la verdad. Ahora, en cuanto al Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que el Hijo envía al Él volver al Padre, dice Jesús lo mismo, es el Espíritu de la verdad en Juan 14. O sea, hasta aquí he intentado hacer un recorrido lo más a priori posible y certero que podemos ver a partir de la Biblia cuál es la revelación máxima de la verdad. Ahora, en la teología tenemos algo que se conoce como revelación progresiva, que es la manera en que Dios revela más acerca de sí mismo a lo largo de la historia. O sea, Dios se ha revelado a través de las Escrituras con una claridad impresionante y cada vez mayor a medida que se escribía. Y lógicamente el próximo escrito daba más información que el escrito anterior, lo cual deja de manifiesto que Dios revela conocimiento en una forma progresiva y creciente a través de su palabra, a través de la Biblia. Ahora bien, esto significa entonces que las secciones más antiguas de la Biblia son de menor calidad o que no son tan útiles o inspiradas como las revelaciones posteriores. En ninguna manera, no. Toda escritura es igualmente inspirada por Dios, dice 2 de Timoteo 3:16. Solo que existe un nivel de progresión. Y lo mismo sucede con el asunto de la relación. Las formas de relacionarse Dios con la humanidad se revelaron progresivamente a lo largo de toda la historia como parte del plan divino. Mira, el Dios que se nos muestra en las Escrituras, en el Antiguo Pacto, no se parecen mucho, o no se parecen muchas cosas al Dios que se nos muestra después de la intervención de Jesús en este mundo, lo que marca el Nuevo Pacto. ¿Y esto es que Dios cambió? Por supuesto que no. Simplemente que hubo una progresión respecto a su relación con el hombre, pero Dios es el mismo. Igual sucedió con el plan de salvación. Dentro del plan hubo una progresión de herramientas, de conceptos que daban un cuadro más amplio de toda la verdad o de la verdad. Antes había que hacer sacrificio, ya después no, ya uno se dio en sacrificio y sin embargo siempre fue por fe. El principio de la fe nunca cambió. Una revelación progresiva, pudiéramos decir que sugiere entonces la idea de desenvolver, de desentrañar la verdad divina a lo largo de un periodo de tiempo X. Dios no reveló toda su verdad a un hombre, a Adán, por ejemplo, tampoco lo hizo con Moisés, tampoco lo hizo con nadie. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 16, dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero que ahora no las podrán sobrellevar. Por otro lado, existe algo que se denomina verdad ontológica. Es un concepto de verdad que permanece fuera del individuo y a lo que podemos acceder por descubrimiento. Para la teología, esta verdad ontológica, lógicamente, es Dios. Ahora, existe otro término que se denomina verdad epistemológica, que es el concepto de la verdad construido, pero a partir de nuestro conocimiento. Es la concepción precisamente epistemológica de la verdad que utilizamos habitualmente. Y es a la que nos referimos cuando hablamos de verdad progresiva.
Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos entender que el conjunto de verdades reveladas progresivamente va conformando eso que llamamos verdad revelada y que a su vez también es verdad progresiva en la medida que Dios revela nuevas verdades. Pero bien, ¿qué creía Elena White sobre todo esto? Evidentemente, cuando lees sus escritos, te das cuenta que ella creía un crecimiento del conocimiento de la verdad, al mismo tiempo que en una verdad que iba en progreso en la medida que Dios va revelándola. Epistemológicamente hablando y visto lógicamente desde un punto netamente doctrinal. Ahora vamos a la frase que tengo acá, que citaste de Elena White. Dice allí, la frase la tengo acá, dice: el gran principio que defendieron tan notablemente Robinson y Rogelio Williams de que la verdad es progresiva. De que la verdad es progresiva. Mira, visto aún así, alejado, o sea, sin leer el capítulo completo, separado de todo el capítulo, de todo el contexto, lo cual no recomiendo, pero visto así, no es una barrabasada de Elena White. Primero, porque ya te expliqué que esta concepción de la verdad encaja perfectamente dentro de una de las 5 categorías de la verdad filosóficamente hablando. Y grandes filósofos como Protágoras defienden esta posición. Esto es visto desde un punto de vista, como dije, a partir de la filosofía. Ahora, segundo, visto desde una óptica teológica, tampoco tiene problema, por todo lo que te acabé de explicar de la verdad ontológica y todas estas cuestiones. Y tercero, debes tener en cuenta que la afirmación aquí no es de Elena. Ella más bien cita la afirmación de Robinson y Roger Williams. Nótalo, cuando dice el gran principio que defendieron Robinson y Roger, de que la verdad es progresiva. O sea, está claro que el principio en este contexto, en esta cita, era defendido por ellos, no es una afirmación de ella. Y cuarto, el tema de la verdad progresiva no es un asunto guay y mucho menos un asunto adventista. También los evangélicos creen esto con mucha fuerza, aun cuando sean dispensacionalistas. Pero no es menos cierto, cuando tú estudias el tema a profundidad, la contribución teológica que el adventismo ha arrojado en cuanto a este asunto. Ahora, me hablas de un oxímoron que tú ves aquí. Bueno, mira, yo la verdad no veo ese oxímoron, esa contribución estructural, sintáctica de 2 palabras o expresiones con significado opuesto. Yo no lo veo en esa frase verdad progresiva, no lo veo. Pero de igual modo en la Biblia es común el uso del oxímoron como un recurso expresivo, de modo que si existiese alguno acá, tampoco fuese problema. Incluso el mismo Jesús usaba mucho este recurso del oxímoron para dar sus enseñanzas. Pero bueno, aquí no es el caso. Amigo, estoy viendo el reloj constantemente para no pasarme de los 15 minutos y he intentado cubrir lo más que puedo sobre el tema en poco tiempo, pero evidentemente esto no es un tema para tratarlo en 15 minutos. De igual modo, espero que le haya servido mi opinión al respecto, no solamente a usted, sino a todo el que está viendo este programa. Que Dios me lo bendiga abundantemente. No dejes de escribir, no dejes de ponerte en contacto con nosotros para formular tu próxima pregunta. Dios me lo bendiga abundantemente y lo prospere en todas las cosas. Su hermano y amigo Pedro Carriles.